y tendremos que pelear porque esa memoria democrática permanezca y se restituya, porque hemos hecho apenas unas pocas cosas en el resto de Europa. Bueno, ya lo ha condenado la ONU, está retirada de las placas, y en el resto de Europa, bueno, sería, se siente como inaudito. El papel del ejército en el tardofranquismo. El ejército como colectivo, como institución, permanece fiel al franquismo hasta el último momento, excepto la Unión de Militares Demócratas, que es muy pequeñita y que además es reprimida, ¿cómo se diría?, de manera fulminante, y es verdad que no les hemos reconocido, porque nunca más han sido reintegrados en el ejército y han sido, bueno, pues abandonados, ¿no?, incluso en nuestra memoria de oposición antifranquista. ¿Por qué el ejército como institución tiene que permanecer? Porque de lo contrario son reos de delitos de sangre. Es que es el franquismo el único que garantiza su impunidad, y han cometido crímenes. Entonces, y han sido privilegiados para mantenerse en una situación, pues eso, de defensa y de continuidad del régimen. La reforma democrática del ejército no se ha hecho. Por eso tenemos un montón de generales en las listas de Vox. Por eso tenemos declaraciones del Estado Mayor de la Defensa diciendo burradas en el siglo XXI. En fin. Más. ¿Qué alegan los sublevados para continuar el golpe de Estado? Vamos a ver. En la ponencia del otro día vimos que el golpe fracasa por la movilización del pueblo a través de sus sindicatos, toma las armas y defiende las ciudades, ¿no? Y el golpe fracasa. Pero es que desde el mes anterior y desde hace años ya habían comprado una ingente cantidad, ¿os acordáis?, de material bélico. Entonces ellos no tienen nada que alegar, quiero decir, ellos saben que van a la guerra. Que ni siquiera, quiero decir, hombre, es historia ficción, pero aunque hubiera triunfado el golpe, la guerra se hubiera dado a continuación, porque su planteamiento era de una represión tan sistemática que más tarde o más temprano evidentemente había que repeler esa agresión, ¿no? Ellos no alegan nada, quiero decir, es que nosotros bueno, ya has oído, ¿no?, el tipo de discursos, ¿no? Nosotros os vamos a imponer la civilización, que es la nuestra, no la vuestra. Vosotros sois los enemigos de España, la anti-España. Nosotros os vamos a reformar por la fuerza. Esos son el tipo de argumentos que la Iglesia legitima como cruzada, ¿no? Ellos van a por todas desde el principio. Claro, porque si te derrotan en un golpe de Estado y ese era tu objetivo, pues te rindes. Pero no se rindieron, ¿no? Su idea era, evidentemente, continuar. Yagüe y su labor social. Efectivamente hay toda una colección de detalles sobre la caridad y el asistencialismo que realizó el franquismo, pero no un general u otro. El propio Estado franquista sí que realizó una labor asistencialista. La asistencia y la caridad no es lo mismo que la justicia social y la solidaridad, es obvio. ¿En qué consiste el famoso Estado social franquista, ¿no?, que eso es uno de los mitos? La beneficencia, ¿no? Bueno, está básicamente, quiero decir que no solo Yagüe o ese episodio en concreto que no conozco, pero que es, claro, colindante a quiero decir, muy coherente con el espíritu de lo que hacía lo que ellos llamaban su Estado social, ¿no? Fijaros que, por cierto, después de las elecciones, en el mitin en los resultados electorales, Vox ya planteaba la unidad de España, ¿no? Sois los votantes de la unidad de España y del Estado social. Digo, mira, por aquí. Vamos a ver en qué consistía eso. El supuesto Estado social franquista es asistencialista, está basado en la doctrina social de la Iglesia, de la época, el corporativismo conservador del fascismo italiano y la legislación de la Alemania bismarckiana del siglo XIX, que luego es la legislación de Dato, a principios del XX. Y hasta ahí no avanza más. Claro, pero es que si yo lo comparo con el estado de bienestar de la Europa contemporánea,
es flagrante, ¿no? ¿En qué se basa? Pues ofrece caridad a cambio de disciplina. La contradicción capital-trabajo se niega, ni se palía, ni se resuelve, simplemente se ignora. Ni lejanamente el famoso Estado social, ni lejanamente nos aproxima a los estándares de protección de la Europa de la Comunidad Económica Europea de entonces. Mira datos. Si la Comunidad Económica Europea de entonces empleaba el 23% de su PIB en gasto social, España en el año 73 el 8,6%. Los ingresos fiscales de los presupuestos destinados a la seguridad social en España eran el 4,2% frente al 36% de la CEE en el año 77. No hay cobertura universal y quedan desprotegidos los que no cotizan. No tienen asistencia sanitaria, ni pensiones de jubilación, viudedad o enfermedad los parados de larga duración, las mujeres y los jóvenes sin experiencia laboral. Los empleados reciben una cobertura mínima. En el año 73, cuando estalla la crisis del petróleo, solo 1 de cada 5 parados recibe prestación. Solo si había trabajado antes y solo por 18 meses. La seguridad social se cubre exclusivamente con las aportaciones de los cotizantes, ¿vale? Que tienen actividad laboral. No hay IRPF que sostenga el gasto social. Se presume además que parte del dinero que los trabajadores en el franquismo cotizaban, se supone, a la seguridad social, no iba a la seguridad social, sino que financiaba los regímenes especiales de los colectivos privilegiados, entre otros el ejército, el INI, que era el Instituto Nacional de Industria, o incluso algunos bancos. Era una acumulación violenta de capital. Por tanto, el supuesto Estado social, luego es fascinante, ¿no? Porque dicen, Franco creó la seguridad social. Hombre, la seguridad social es del año 1883, ¿no? O Franco creó las magistraturas de trabajo. Esas son de la República, ¿no? O Franco creó las vacaciones pagadas. Pues en el año 18, a los funcionarios del Estado, ¿no? Creó el sistema de pensiones. Pues empezó uno pequeño en el año 19, veis que es la legislación de dato, y no avanzó. Y claro, si eso no solo no lo avanzas, sino que podías, que contrastas con el estado del bienestar, pues a mí, que el señor Yahweh muy bondadosamente dé limosnas en Navidad, pues en fin, me parece humillante, ¿no? Las cunetas. Esto me he enrollado, pero es que me lo tenía preparado. Porque es verdad que es una cosa que está, bueno, pues extendiéndose, ¿no? Sí. Las cunetas mucho más breve. Las cunetas franquistas, desde el año 39, es que claro, voy tan rápido que las cunetas de los muertos sublevados, yo te voy a pedir que no utilicemos la palabra nacionales, porque entonces se apropian de España, y en España tenemos que caber todos. Ellos se sublevaron contra un régimen democráticamente establecido. No es ecuanimidad ni objetividad. Es darles la idea de España. Yo creo que debemos caber todos, ¿no? Digo, como, en fin, es mi opinión, por supuesto, ¿no? Fíjate, exactamente las leyes que son. Claro, lo digo porque efectivamente en internet y demás hay mucha propaganda basada en cero realidad. Y es verdad que a Zapatero la derecha le tiene una especial tiricia como si hubiera sido, no sé, un revolucionario. A mí me pasma. Pero es esa leyenda que siempre como de baja catadura moral. ¿No? Yo es que tengo ¿no? Todos en las familias tenemos de todo. Y entonces, sí, me decía eso, es que su padre era esto y lo otro, y digo, ¿pero qué me estás contando? No, pero es verdad que se extiende ese tipo de condenas morales, ¿no? De verdad, a ver, nos imaginamos, no, tápalo. Vamos a ver, no había ninguna necesidad, porque ya el franquismo desde primera hora rescata a sus muertos, le coloca monolitos, mantiene flores frescas, todos los largos años de su dictadura los enumera en todas las placas, en todos los granitos. A sus familiares mi madre me decía que a tu edad no hablara con los taxistas, porque eran delatores. Porque como se habían reservado muchísimas plazas de taxistas para hijos de excombatientes franquistas, las personas que estaban en los movimientos antifranquistas tenían mucho cuidado, tenían que estar en la clandestinidad, no podían ser delatados, y una cosa que se le quedó a ella, ¿no? Ya en democracia ya ves tú, pero me lo decía, cuando yo era pequeña, y lo habéis vivido todos, ¿no? Los ujieres
de los centros públicos, los números de la Guardia Civil, es decir, pero a ver, que la ley es esta, mirad. En el año 1940, los estancos, en el año 1940, sin coste alguno para las familias, Franco ya empieza a sacar a los suyos de las cunetas. En abril del 38 repara a sus familiares estableciendo pensiones extraordinarias a las viudas y los huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. En el año 40 se extiende a los familiares de los militares muertos en la guerra. En el 41 a los allegados de los funcionarios civiles y a los padres de sacerdotes. En el 39 aprueba el acceso preferente a la función pública a mutilados, excombatientes, excautivos y familiares de las víctimas de la guerra, y le reserva el 80% de las plazas de esos niveles inferiores de la administración. Vamos, creo que es exhaustivo. ¿Se le perdería alguna cuneta? Pues dudolo. ¿Por qué? Porque son caídos por Dios y por España. Esa España que es solo suya. Entonces ahora decir que Zapatero, que es una especie de un diablo con cuernos y rabo, vamos a no... En fin, la historia es una cosa seria. No, el problema de Zapatero o el problema de aquel juez Garzón que osó hablar, ¿no?, o plantear que había que sacar de las cunetas a los otros, ¿no? Bueno, le ha costado la profesión, ¿no? Le ha costado el trabajo. ¿No se pueden sacar a los muertos de una represión fascista que lucharon por la democracia? Yo creo que es de justicia humana, ¿no? Que hoy, muy largo, ¿no? No, necesario. Muy necesario. Muy necesario. Lo mismo que a mí siempre es una broma que se habló aquí una vez en relación con la cuestión de las fosas, que decía, somos el segundo país consumidor de pescado después de Japón, y el segundo con más fosas después de Camboya. Sí, sí, eso Y que somos muy segundos en eso. Y es mucha gente, y muchas familias que necesitan enterrar a sus abuelos. Es que la derecha, ¿se acuerda? Con Zapatero también decía eso. Tu abuelo y no sé qué. Sí, el abuelo. El abuelo, sí. Su abuelo y todos los abuelos y todas las abuelas. ¿Cómo no tienen derecho a una sepultura? Yo cuando era joven terminé la carrera de Historia, tengo una experiencia privilegiada, una experiencia laboral privilegiada. Estuve trabajando en el archivo que ahora se llama Archivo General de Guerra Civil, que en su día era la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, que es el archivito que está en Salamanca, que fue muy polémico en su día, porque de allí salió la documentación que las tropas franquistas habían incautado de la documentación de la Generalitat de Cataluña. Y esa recuperación documental de la Generalitat fue muy polémica, de hecho, bueno, se puso la ciudad en armas en pie. Yo tuve suerte de trabajar allí. Ese no era un archivo exactamente, no era un archivo, sino que, a ver, es un centro de recuperación de documentos, que se llamaba así originalmente, Delegación Nacional de Recuperación de Documentos. Es una estrategia muy pensada, muy bien pensada, probablemente de origen alemán, con técnicos documentalistas alemanes, que estableció que en las tropas nacionales, en el ejército, había unos pelotones que entraban en cada ciudad, en cada territorio conquistado, antes que nadie. Y entraban determinando de qué lugares se iba a extraer documentación. Esa documentación se recogía y se trasladaba a Salamanca, que era pues, un lugar seguro de retaguardia y un lugar bastante a salvo de contingencias militares, como en la película. Por eso establece Franco en Salamanca el cuartel general y la capitalidad de la Junta, ¿no? Entonces, una vez que se va llevando la documentación a Salamanca, se clasifica muy sencillamente por orden de procedencia y se le da un nombre. Pues aquí documentación político-social de Gerona, político-social de Vinaròs, político-social de Santander, político-social de donde sea. Entonces, rápidamente hay una serie de funcionarios militares, principalmente guardias civiles, etcétera, que se dedican a extraer nombres de esa documentación. Nada más que nombres. No hay un intento de clasificación orgánica o administrativa, no. Solamente de cada documento se extraen nombres. ¿Para qué? Pues para que estén al servicio del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que se crea, como ha dicho Marga, en 1940.
el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que fue, curiosamente, más exhaustivo con la masonería que con el comunismo, porque era más fácil también, había menos, obviamente, menos masones, y era relativamente fácil acceder a la documentación de las logias. Son asociaciones, ¿no? Pues como si entran aquí al Archivo del Sol, pues oye, pues te lo llevo en un momento. Pero eso es el gran archivo. Cállate, Ese es el gran archivo de nombres propios, Hay cosas muy ignorantes, incluso hay nombres ficticios, hay nombres novelescos, que como los guardias civiles no tenían mucha cultura, pues cogían aquí el amigo no sé qué, resulta que era un personaje de novela, ¿no? Porque yo qué sé, o a lo mejor habría alguna ficha a Benito Pérez Galdós. Sí. Había una ficha a Benito Pérez Galdós porque aparecía, resulta, pues no sé, pues en un homenaje de un ayuntamiento, en un pleno de un ayuntamiento, en el acta figura que fulano, tal, le hacen un homenaje a Pérez Galdós. Entonces Pérez Galdós inmediatamente sale y se le abre una ficha, ¿sabes? Porque está vinculado a eso. Pero quiero decir que todos y cada uno de nosotros estuvimos fichados. Porque en el archivo de Salamanca era donde se remitía la documentación cuando te hacían el pasaporte y tenías que certificar el certificado de penales, que era que no tenías antecedentes penales para que te expidieran el pasaporte, por ejemplo. Pero cuando se expedía un certificado de penales, entre otros lugares, pero el principal era el archivo de Salamanca, que había sido sistemática y concienzudamente elaborado por estos funcionarios a partir de la incautación documental del ejército de Franco durante la guerra. Y no hay más. Esto es lo que hay. O sea, es decir, que es una cosa que parece que no, pero muy pensada y sistematizada. Entonces, ahí viene todo este asunto que parece que no. Parece que eso fue pues, un caos de guerra, un caos bélico en el que todo estaba un poco desorganizado y que... No, de eso nada. Había una idea muy clara, como ha explicado Marta, ¿no? Una idea muy clara, represiva y criminal, obviamente. Una anécdota que contar. ¿Hay alguna palabra más aparte de Víctor por aquí? Si yo pongo el versión, no voy a hablar aquí. No, es que tú tienes que hablar del barrio, está muy lleno. Claro. Ahí hay una, aquí tenía otra. Isabel, otra vez. Le doy antes palabras que hay por ahí. Y Satur también. Pues venga, organizaros, Miguel y Satur. ¿Vale? ¿Empiezo? Venga. Vale, a ver. De vez en cuando leo algún artículo de historiadores que hablan sobre el alargamiento de la guerra civil. Lo que ellos cuentan un poco más o menos que al año Franco pudo tomar Madrid. Tenía tal fuerza como para conseguir Madrid. Pero que estaba más preocupado de ir consiguiendo territorios poco a poco y crear el terror en esos territorios. Matanzas masivas, asesinatos. Entonces lo que él pretendía no era coger Madrid desde un principio, sino ir creando el terror en esos territorios. Tengo otra segunda, en cuanto a las filtraciones de miembros del sindicato de comisiones obreras en los sindicatos verticales, y voy a hablar de enero del 77, una vez muerto Franco, la matanza de Atocha, precisamente fue algo derivado de esas filtraciones de comisiones obreras. O sea, de hecho, cuando esta gente entra al despacho a matar, lo primero que hacen es preguntar por Navarro. Navarro es un infiltrado en el sindicato vertical del transporte y estaba organizando una huelga general del transporte y precisamente fueron a por él. Y Navarro hacía 10 minutos que se había salido, o sea, no lo encontraron de chiripa. Lo que pasa es que ya hicieron la matanza que hicieron. Siguiente. Sí, yo muy rápido. Sí. ¿Puedes comentar algo de Primo de Rivera? Dijo hace poco Carmen Caro, que es una víctima más. No sé si puedes un poco profundizar ahí. Vale. Teníamos por ahí otra más, ¿no? Isabel y Enrique. Y no van a repetir, ya lo digo. Yo quería preguntarle a Marta que has hablado un poquito de lo que sucedió ya en los últimos casos del franquismo en Eibar, que creo que sacaron en el año 70, que sacaron al ejército incluso, y en Vitoria, la matanza que hubo en el 74. Ya sé que es mucho. Eibar es una represión porque fue la primera localidad española que proclamó la Segunda República. Eibar. Porque empezaron a contar y contaron antes que los de Madrid y entonces proclamaron la Segunda República pues un día antes casi.
Bueno, pero fue por la huelga general. No, que es una broma, Isabel, que no tiene nada que ver. Vale. Es que eso se nos escapó de la charla de 15 días. Simplemente un comentario, has hecho una mención al maquis que me parece cojonuda. Simplemente decir también el tema de los topos, que es dramático. Gente que estaba 30 años metida en su casa, la película que era ahora, el libro que hemos probado, o sea, es una cosa dramática, brutal. Y está ahí también como una cosa anecdótica, ¿no? Hay una película, La trinchera infinita, ahora, está en cartelera. Que por cierto, sale una mujer diciendo, he escuchado al generalísimo, y dice, no tiene voz de mando. Sí, sale la... Claro. ¿Alguna más? ¿Alguna palabra más por ahí? Por ahí, Fran. Yo quiero preguntar a la sala en general que eso de que Zapatero abrió una fosa común en contra nacionales y luego la enterró, ¿podéis precisar a alguien más si conoce la noticia? Así. Yo no tenía ni idea. Bueno, ahora le preguntamos a nuestra compañera a ver si sabe algo más concreto de eso. Primera noticia. Yo no tengo ni idea. Bueno, yo le doy la palabra a Marga, ¿no? Vale, a ver, aquí cosas que he anotado. Efectivamente, alargar la guerra en el planteamiento, ¿quién ha sido el de alargar la guerra? Ah, por ahí. No, Eso, Miguel. Mira, claro, hay también otro mito de Franco estratega militar, ¿no? Franco no tenía absolutamente nada, quiero decir, es un oficial africanista. Los oficiales africanistas ascendían muy rápido, cobraban mucho, porque estaban insertos en una guerra colonial, ¿verdad?, que básicamente consiste en asesinar civiles en su tierra, y entonces hay que premiarles mucho, ¿no?, para, en fin, supongo que lavar sus conciencias, ¿no? Y la oficialidad peninsular, ¿sí?, se oponía desde antiguo y quería pues una profesionalización y una reglamentación y una equiparación de los ascensos, ¿no? Y eran los que sí se habían molestado en modernizarse o en actualizarse respecto a los manuales militares de la época. Con lo cual, que Franco no desarrolla grandes estrategias. Y de hecho, claro, que es el planteamiento, pero además es que no es una afirmación que hagamos unos u otros historiadores, es que los textos lo dicen, ¿no? El planteamiento es exterminar al enemigo y no dejar un enemigo a mano y establecer el terror. No tiene ningún sentido, en absoluto, no tiene ninguna ventaja